Amigos de la gran compañía, ¿qué tal? Hace unos días, cuando realizaba mi clase ordinaria con mis estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hablábamos sobre un problema que ha sido abordado previamente desde la ciencia política, desde la economía y desde la sociología. Y esto tiene que ver con el reto de administrar o de aprovechar los bienes comunes para generar cierto desarrollo económico. Por bienes comunes nos referimos a todo este conjunto de recursos, por ejemplo recursos naturales, pero que no son patrimonio de una sola persona o de una sola organización, sino que estos recursos naturales pueden beneficiar económicamente a varios sistemas o a varios agentes económicos. Pensemos, por ejemplo, el caso de un río del que dependen las actividades productivas de quien cultiva bagre, de quien depende el riego, por ejemplo, del cañaverales, ¿no? Del que dependen actividades turísticas como los paseos en balsa, la contemplación de la cascada, por ejemplo. Y estas distintas actividades productivas, de nuevo, dependen de que este recurso, que no es de nadie y que es de todos, se mantenga en equilibrio y no sea sobreexplotado. Hace unos años, la politóloga Elinor Ostrom, quien murió hace tiempo, no hace muchos años por cierto, ganó el Premio Nobel de Economía por un conjunto de investigaciones de las que después se publicó un libro denominado El gobierno de los bienes comunes. Y lo que hace la doctora Ostrom es precisamente tomar este tema o esta pregunta de cómo hacemos para establecer un modelo de desarrollo económico basado en un ejercicio de sustentabilidad y de equilibrio y de resguardo de los bienes comunes. Y esto viene a colación porque, una vez más, cuando nos preguntamos sobre este comportamiento casi cíclico que tenemos sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos que están directamente relacionados con el clima, no nos va a sorprender que en los próximos meses, que ya son los meses calientes y que hay poca agua, no nos va a sorprender que de repente van a empezar este tipo de problemas en donde la sobreexplotación, por ejemplo, del agua por parte de un agente económico termina afectando a terceros, y eso no está nada bien. Pero el problema viene cuando entre los propios particulares no tienen la posibilidad, la capacidad o el interés de autorregular la explotación, lamentablemente, o el aprovechamiento de este tipo de recursos, porque en realidad no les importa lo que les está afectando a terceros. Y este comentario salió a colación porque en días recientes, como es del conocimiento de muchos de ustedes, pues ya se han estado observando algunos incendios y se han estado observando, por ejemplo, en las zonas de cultivo de la caña, pues este método tradicional de la quema de la caña para poder facilitar o hacer más eficiente, dicen, su extracción. Cuando hablábamos sobre esto, realizamos una pequeña investigación sobre cuáles son los efectos ambientales y de salud de este tipo de prácticas. Y no costó demasiado trabajo encontrar investigaciones, trabajos académicos, científicamente validados, que demuestran que estos métodos de cosecha tienen efectos negativos sobre el ambiente, sobre la salud de las personas. Como ustedes saben, hay un desprendimiento de partículas a las que comúnmente se les denomina tizne, ¿no? Y esto no solo tiene efectos sobre el patio, de que uno lo tenga que lavar, sino que tiene que ver también con la calidad del aire, entre otros factores. Y también se tiene ampliamente documentado, por ejemplo, cuáles son los efectos sobre la calidad del suelo y sobre las poblaciones de animales, concretamente, por ejemplo, los pájaros, ¿no? Que cuando identifican que hay estas quemas, pues evidentemente se cambian de lugar, migran, pero no nada más es el asunto de que dejas de observar un pájaro, sino sobre todo que el pájaro cumple con una función reguladora, por ejemplo, de insectos. Pero todas estas cosas no importan cuando al final de cuentas se piensa que una actividad solo justifica un beneficio económico. Yo creo que tenemos que pensar el gobierno de los bienes comunes de manera distinta. Y si no lo hace el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros los particulares, en un ejercicio de conciencia y de verdadera sustentabilidad, de responsabilidad social, de inteligencia colectiva, no de voracidad individual, no de salvajismo económico, porque de eso sobra. Y es lo que nos tiene en la situación en la que nos encontramos actualmente. Ustedes me pueden contactar en mi cuenta de Twitter, @MarcoIvánVargas. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.